Perfecto, ahora sí. Entonces, bueno, tenemos nuestra última sesión. Antes de pasar a las diapositivas, me gustaría que nos tomáramos un tiempito para compartirnos cómo nos hemos sentido en estas semanas en las que hemos compartido. Y bueno, quien guste tomar la palabra, adelante, nada más abra su micrófono y nos platica. ¿Y puedo tomar la palabra? Claro, gracias. Ok. Y preguntaste de cómo me había sentido en la semana. Sí. Con todo lo que hemos avanzado en este taller, yo tenía estancado un proyecto personal que tengo con una socia, lo tenía estancado y como que empezaba a enfriarse un poquito en mí el proyecto, pero después de la tercera sesión entendí muchas cosas que yo debía retomar en mi persona para seguir ese proyecto, intentarlo, o sea, como que estábamos en el abismo, intentarlo y lanzarlo, y no sabemos si va a funcionar o no, pero estamos muy contentas, bueno, yo en la persona estoy muy contenta, porque es un proyecto que tengo en la cabeza desde hace muchos años. Entonces, pues sí, yo agradezco todos los lineamientos que se dieron en la sesión pasada, y espero en esta sesión sacar todavía más motivaciones para seguir adelante. Eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, desde ahorita te digo, muchas gracias por tus aportaciones que han sido bien valiosas para todo este proceso. Y yo también agradezco mucho la oportunidad de expresar o de compartir las experiencias que uno tiene, porque a veces se siente uno empantanado en una idea, en un proyecto, en un sueño o en algo que es tu deber hacerlo adelante y no sabes para dónde moverte o cómo tomar decisiones. Y me gustó mucho los lineamientos de la semana pasada, insisto, en donde vas teniendo más luz, te vas calmando, vas pensando mejor, vas tomando conciencia y te desempantanas. Muy bien, pues eso que les he compartido estas sesiones, ya estoy terminando el documento, ya en los próximos días, yo espero no tardarme mucho, ya lo van a tener en PDF para consulta, pero sobre todo para que puedan elaborar algo propio a partir de eso, ¿no? Justamente hoy vamos a hablar de lo que sigue después de haber pasado por un proceso de conciencia. O sea, cuál es la oportunidad que se nos abre a nivel personal y sobre todo, pues la responsabilidad que tenemos de apropiarnos del conocimiento y de la información, ¿no? Entonces, muchas gracias, mamá. Julie. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo con respecto a cómo ha pasado la semana, creo que han pasado algunas cosas y precisamente ahorita estoy cayendo en cuenta de que a pesar de que he tenido la oportunidad y la fortuna de estar aquí en este taller,
realmente no sé si alcancé a comprender ni siquiera o a contemplar las herramientas que tenía al alcance de la mano y no las apliqué. Entonces creo que esto pues nos puede llegar a pasar en algún momento, pues que se nos vienen las situaciones que no sabemos cómo reaccionar y precisamente pues tenemos muchas herramientas, pero en ese momento, por ejemplo, yo no las vi, no las contemplé, y creo que, pues no sé, apenas estoy cayendo en cuenta pues que hay muchas herramientas y que lamentablemente, a pesar de saber que las tenemos, no las aplicamos. Ay, muchas gracias. Fíjate que ese reconocimiento es bien importante, porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Y se acuerdan que la vez pasada compartíamos esta frase donde dicen por ahí que el mapa no es el camino. Entonces, también por ahí me viene a la mente otra que utilizo mucho con mis pacientes, que es bien fácil ser monje en el monasterio, ¿no? Mientras estamos aquí compartiendo en un entorno regulado, tranquilo, pues podemos discutir de muchas cosas, podemos hacer conciencia de muchas cosas, pero realmente la aplicación viene cuando estamos allá afuera, enfrentándonos a las situaciones del día a día. Y muchas veces, como bien dices, no tenemos el hábito, sobre todo, de incorporar esas herramientas. Pero como todos los hábitos, pues se va reforzando y se va fortaleciendo. Entonces, ahorita creo que la gran ventaja es poder darnos cuenta, o en este caso tú poder darte cuenta que teniendo acceso a las herramientas, en algún momento no pudiste aplicarlas como te hubiera gustado, pero hay un proceso de reflexión a partir de ello. Entonces, lo más seguro es que con la experiencia y con la práctica, vaya pudiendo ver más espacio para incorporar todo eso. Es como la información en la universidad, sobre todo, ¿no? En la escuela. Cuando pasas por un proceso de mucha información y te saturas, te saturas, te saturas, pero el verdadero conocimiento va llegando pues ya filtrado y a partir de un montón de reflexión y de tiempo. Se va madurando adentro. Entonces, qué bueno, gracias también por poner sobre la mesa ese punto que es bien, bien importante. ¿Alguien más? Muy bien, les voy a compartir la última información. Básicamente, si se han dado cuenta, hemos estado revolviendo alrededor de los mismos conceptos. Estamos revisando tal vez algunas perspectivas de conceptos muy, muy similares y ahorita pues no me queda más que compartirles algunas pequeñas frasecitas, eh, algunos ejemplos de material que me ha servido a lo largo de este camino, pero con una consigna muy, muy especial que les voy a compartir en un momentito. Entonces, vamos a este lado. Vamos a ver qué tenemos para esta última sesión. La parte de exposición va a ser muy poquita y sobre todo lo que quisiera es que nos demos la oportunidad de dialogar entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, para esta última sesión y sobre todo conjuntando la parte de, de los campos de acción, de las dimensiones de la persona, de las herramientas que nos llegan a través de lo último que compartimos, la permacultura, tenemos algunas reflexiones que les quiero compartir. Para empezar, me gustaría hablar en esta sesión muy, muy detenidamente de lo que es conciencia y el concepto de iluminación.
A veces tendemos a idealizar mucho estos dos conceptos y hablamos de conciencia como algo que se vuelve una meta, ¿no? Tenemos que generar conciencia, tenemos que llegar a un cierto grado de conciencia. Pero realmente lo que me gustaría compartir y discutir con ustedes ahorita es ver a la conciencia como un proceso en vez de un resultado. Nosotros a lo largo de nuestro camino de vida somos en algunos momentos, y solo en algunos, conscientes de lo que hacemos. Ujú. Muchos otros momentos no es necesario, no nos es útil y ni siquiera nos pasa por la atención llevar un proceso consciente. Entonces, más allá de irla buscando obsesivamente todo el tiempo, me gustaría verla como algo a lo que se le puede dar la bienvenida una vez que se nos presenta, como un amigo querido. ¿Mm? Entonces, bueno, por un lado tenemos eh, este concepto de conciencia y por el otro, la iluminación. Cuando pensamos en iluminación, y más entendida desde el New Age, ¿alguien quisiera compartir qué se le viene a la mente? Ahora ahí transmites a través de internet. Bueno, como espejo. La iluminación no podría ser, Ya Alfredo, se cuando uno dice, ah, se me prendió el foco y dices, ah, puede ser esto, ¿no? O puedo emplearlo en esta situación, ¿no? O ya sé cómo hacerlo. Digo, no sé, es algo que se me puede ocurrir referente a la iluminación, ¿no? Así es. Sí, sí, claro, Pati. Eso es esa imagen muy, muy típica, ¿no? Del foquito que se nos prende ahí arriba de la cabeza. Ujú. Tengo por ahí un poquito perdido el cursor. Ah, ok. Ahí estamos. Ok, entonces, a ver, tenemos este concepto del foquito, ¿no? ¿Qué más pudiéramos pensar alrededor de la conciencia? Digo, de la iluminación. Yo pudiera decir que la iluminación es cuando ya sabes cómo seguir tu camino adelante, cómo hacer las cosas, cuando tienes la sabiduría o el conocimiento o la estrategia para seguir por tu sendero. Para mí eso sería la iluminación. Sí. Y eso me gusta mucho porque nos manda al campo de lo práctico, ¿no? O sea, cuando hablas de estrategia, de herramientas para seguir el camino, estás hablando del plano físico. Entonces, lo que, lo que sería muy sanador considerar es que la iluminación no se quede en el plano de lo abstracto, sino que lo aterricemos siempre a algo práctico, ¿no? Por eso les pongo aquí que la iluminación en la vida no se alcanza una vez, se alcanza en cada momento en el que tomas acciones conscientes con respecto a tu realidad. Ujú. Esos realmente son los momentos de iluminación, no esta versión mística del Buda ahí iluminado y glorioso en todo su esplendor, ¿no? Sino cada que tienes ese momento de eureka, como decía Patti, ¿no? Esa bombilla que se prende en el trabajo, en la relación con tu familia, con la gente que te rodea, con respecto al entorno, con cosas que van a impactar en algo tu propia vida y la vida de los demás. ¿Mm? Y por otro lado, les pongo la iluminación es atención. Al final, más allá del proceso de introspección, cuando hablamos de iluminación, hablamos de algo que irradia. Y como, o sea, por su mera propiedad de irradiar, siempre va a afectar
de una manera u otra el entorno en el que nos desenvolvemos. Ujú. Entonces estamos hablando, como platicábamos en sesiones pasadas, de regresar a este momento, al aquí y a la ahora. Ujú. Y de poder interpretar todo el estímulo que nos viene desde afuera, sea cual sea ese estímulo, ¿no? O sea, no necesitamos las palabras sabias del Dalai Lama, de cualquier gurú del conocimiento, de los grandes filósofos. Necesitamos, para iluminarnos, poder interpretar el mensaje con lo que tenemos enfrente de nuestros sentidos, con lo que estamos viendo, con lo que estamos percibiendo, con lo que estamos tocando. Una película palomera nos puede traer un gran mensaje si tenemos la atención en ello. Ajá. Alguna frase que nos diga la persona que está con nosotros compartiendo la fila en el banco también puede ser un momento de iluminación. Ujú. Entonces, la invitación es a no desestimar nada, venga de la fuente que venga. Ujú. Y bueno, con eso paso a la siguiente diapositiva. Y ya, digamos, aterrizando un poco en el tema de lo práctico y de la acción, les hice un esquemita muy sucinto a partir de dos cosas que platicábamos, de los principios de permacultura y de un poco lo que tocamos con respecto a los principios del acecho. Ujú. Entonces, bueno, dentro de un esquema de entendimiento muy particular, ¿cuáles serían las claves de la acción concreta? Ajá. Primero que nada, autoconocimiento a partir de la experiencia de vida. Ajá. O sea, de lo que hemos podido recopilar a lo largo de nuestro camino, de la información que tenemos de nosotros mismos, de nuestras reacciones, de cómo nos gustan o nos disgustan las cosas. Ujú. Y como segundo elemento, el conocimiento del entorno. Ujú. Que una vez más volvemos al tema de la atención. Al final, el conocimiento del entorno se nos liga con la iluminación por medio de este concepto tan completo que es atención. Ajá. Y conocimiento, nada más les hago aquí la acotación, que no solo me estoy refiriendo al conocimiento intelectual, sino a lo que podemos tener a partir de nuestras sensaciones, de la elaboración de las sensaciones, que es la emoción, y de precisamente el propio contenido lógico o intelectual. Ujú. También estoy incorporando el tema del refrenamiento, que ya lo habíamos platicado. ¿Alguien se acuerda de lo que platicamos la vez pasada con respecto al refrenamiento y los principios del acecho? Por ahí yo creo que Pati es la que más se debe acordar de eso, porque lo hemos discutido bastante. Sí, sí me acuerdo. Ujú. Digo, la realidad es que esta semana no lo pude, bueno, la semana pasada no lo puse mucho en práctica y me ganó el arrebato. Y finalmente te das cuenta que cuando te gana el arrebato, eh, es bien cierta esa frase, ¿no? Que dice que pierdes más, pierde más el que se enoja. Entonces, la verdad es que me di cuenta cuán importante tienes que tener tu serenidad, aunque te esté llevando pifas, pero sí debes de ser muy consciente y no ser tan arrebatado y sí es cierto eso del acecho, tener la cautela, la precaución de decir, ahora es cuando, ¿no? Y no irme en ese arrebato repentinamente. De verdad que ahora lo entiendo y me queda muchísimo más claro. Ay, Pati, muchas gracias por compartirnos justo eso, porque es precisamente la esencia de ese mensaje, ¿no? Entonces, el poder tener de tu voz esto que nos dices es bien valioso. Y mira, fíjate, usaste la palabra serenidad, ahí la tenemos también abajito, ¿no? Y les tengo esta parte en donde
se las voy a platicar con un ejemplo, como les decía, tal vez sacado de lo mundano, ¿no? Eh, hace algún tiempo, y me refiero a hace unos 2 o 3 años, creo, estaba viendo una película de un boxeador sudamericano. No me acuerdo si chileno o argentino. Era una película ahí que salió en Netflix o algo así. Y pues era toda la peripecia ahí de lo que pasaba este personaje para convertirse en un boxeador campeón y reconocido internacionalmente, ¿no? Eh, pero si algo se me quedó de la película fue que en algún momento el entrenador le dice, cuando tú te subas al ring, tienes que subirte como si fueras el dueño del ring, porque lo que está pasando es que tú te subes como un invitado y mientras que te subas como invitado, vas a perder tus peleas. Pero si te subes como el dueño del ring, vas a tener control de los factores y vas a poder anticiparte y vas a poder marcar tu propio ritmo y tus propias reglas. Entonces, al final, extrapolando un poco ese mensaje, lo que me gustaría compartirles hoy es, tenemos la posibilidad de sentirnos en todo momento dueños de nuestras propias acciones y decisiones. No vamos a tener controlados todos los factores, no vamos a saber a veces qué nos viene, pero sí podemos tener la sensación de que hay por lo menos un puño de cosas que están en nuestras manos. Que tenemos la posibilidad y la capacidad de decidir, de controlar y de llevar a un buen término. Y buen término me refiero a un término útil para nosotros. Entonces, bueno, eso junto con la serenidad, que se los tenía reservado para cuando terminara las diapositivas. De hecho, nada más faltan 2, pero se los voy a compartir en este momento. ¿Se acuerdan que existe una oración de la serenidad? No sé si en algún momento se hayan topado con ella y ahorita platicamos un poco del origen de esta oración, pero la oración dice algo así. No, esta mera. Lo que está en negritas. Y se los voy a leer un poquito en voz alta para que lo discutamos. Y les dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. ¿La habían escuchado? Sí, yo sí la vi. Sí. Ok, les quiero compartir un poco el origen de esto porque justo esto que ejemplifica lo que les quería compartir con respecto al origen de las cosas, ¿no? Me encontré con un análisis histórico de la oración y resulta ser que lo único que se puede trazar al respecto es que en los años 40, o sea, me refiero a 1940 y tantos, ¿no? Apareció por primera vez en un obituario de periódico. Así, digamos, documentado, pues. A partir de ese momento se empieza a hacer una cadena de hechos en donde pues empiezan a copiarla y a editarla, obviamente con sus modificaciones muy ligeras, porque es una frase muy cortita, pero es una oración muy corta, pero al final pues ha sido compartida y en algún momento muy, muy cercano a su aparición la adoptan los grupos de alcohólicos anónimos. De hecho, bueno, si alguien está familiarizado con procesos de alcohólicos anónimos, esta justo es la frase que usan como emblema en muchas ocasiones, ¿no? Aparte del famoso solo por hoy. Entonces, es muy curioso porque cuando la vemos plasmada, casi se le ha achacado a cualquier autor que se imagine. Desde filósofos griegos hasta pensadores más modernos,
pero realmente nadie puede decir con certeza quién es el autor de esta frase. Y al final, la verdad es que por más investigación que hagamos, estamos disfrutando los beneficios de tenerla y de que exista, ¿no? Y de que nos detone a todos los que entramos en contacto con ella una cierta reflexión, independientemente de quién la haya escrito. Entonces, sí está bien, pues los derechos de autor, honrar a la persona que se toma la molestia de compilar algo en ese sentido, pero al final el mensaje es el mensaje, independientemente del tributo que le hagamos a los autores o al autor. Entonces, bueno, se me hizo bien interesante para compartir. Y regresando al tema de la serenidad, justamente el poder saber que hay cosas sobre las que tenemos control y cosas sobre las que no, nos da un poquito de luz en el camino. ¿A alguien le llega de alguna manera especial esta frase? Vamos a regresarnos. Ok, entonces estábamos por aquí, en claves de la acción. Antes de pasar a la siguiente, les quiero preguntar, ¿a alguna le gustaría comentar algo al respecto de esto que tenemos en la diapositiva? Javi, Sí. a ver. A mí me llamó la atención cuando tú preguntas, la iluminación se alcanza en cada, bueno, cuando hay esa afirmación en la lámina de, la iluminación está en cada momento en el que tomas acciones conscientes. Sí. A mí me llama la atención eso porque nosotros cuando actuamos, por ahí han dicho los psicólogos que nosotros actuamos con el 5% de conciencia y el 95% de inconsciencia. Entonces, el que hagamos consciente cada instante de nuestra vida, quiere decir que debemos estar muy atentos a nuestro inconsciente, a nuestras tendencias, a nuestras creencias, a nuestros introyectos, porque a veces nosotros respondemos con esas tendencias y ni cuenta nos damos, o sea, cuando menos acordamos ya reaccionamos, o sea, se nos presenta algo y antes de hacer conciencia y ver el momento y todo, ya disparamos la tendencia. Y eso es lo que creo yo que hay que aprender, que debemos aprender a identificar, a estar alerta, o sea, ¿cuáles son esas tendencias de nosotros que nos hacen reaccionar de manera inconsciente? Y creo que eso nos lleva a que debemos estar muy atentos, además del entorno, a nuestra parte interna. Dice ahí, bueno, por ahí tienes una frase, en la conciencia es un proceso, no un resultado, de estar identificando cómo se nos disparan esas tendencias que nos hacen reaccionar y ni cuenta nos damos y ya disparamos para todos lados, ¿no? Entonces, creo que ese sí es un trabajo que debemos estar haciendo diario, en cada momento, estar alerta precisamente
para que una vez que se nos disparen esas tendencias, ¿a qué obedecen? ¿Qué es la creencia que priva atrás de ese disparo? Y analizar, el autoconocimiento, por ahí también lo tienes, bueno, conocernos internamente para ver por qué esas tendencias nos llevan para un lado o para otro, ¿no? Y en todo caso, bueno, pues sí hacer un trabajo más interno, o sea, más que externo, yo trabajar más en esas tendencias y qué es lo que me lleva a colocar en ese plano externo mis expectativas, mis creencias, mis introyectos, mi manera de creer que puedo controlar todo, todas esas tendencias que aprendimos y que nos enseñaron a defendernos en un entorno que a lo mejor ni siquiera se puede controlar y que ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Claro. Y está bien bonito este aporte, tía, porque, mira, al final también me quedo con la frase de no puedes amar lo que no conoces. Entonces, cuando haces un esfuerzo para conocer esa parte tuya, ahí inconsciente o lo que, por otro lado, un señor llamado Jung dice que se llama la sombra, ¿no? Toda la sombra ahí de tu persona. Cuando haces ese esfuerzo, estás acercándote a mucho más amor propio y autocuidado. Entonces, se antoja un proceso muy, muy bonito y de mucho autoapapacho. ¿Cómo ves? Yo creo que efectivamente, o sea, debemos empezar por nosotros, pero intentando eliminar procesos bien importantes como la culpa, como pues como lacerarte por cada acción o por cada tendencia que se dispare, sino más bien ser amorosos con nosotros para primeramente identificar por qué se nos disparan y en ese camino que tú dices y poco a poco, en ese proceso que vaya resultando que cada día podemos dominar esas tendencias, entender mejor el mundo en el que actuamos y alcanzar la paz y ser más armónicos. Así es, así es. Me gusta mucho. Muy bien. Muchas gracias por eso. Yo también quiero aportar algo que quizás no va mucho, pero yo veo, por ejemplo, que a veces no somos pacientes. Cuando nos metemos en la impaciencia, como dice Margarita, vamos echando todos nuestros introyectos porque queremos a prisa solucionar algo, dar respuestas, no sé, avanzar. Y cuando hacemos un alto y nos volvemos pacientes con nosotros mismos y con los demás y con el entorno, podemos ser más conscientes del camino que vamos a seguir, de qué es la actuación que vamos a tener dependiendo de la circunstancia que se nos presente. Y yo lo veo en función, por ejemplo, si me lo permiten, voy a hacer un relato breve de un caso de urgencias en el hospital. Llega el paciente, se cortó las venas y llega el paciente sangrando, y si todo el mundo corriera desesperado pensando que se va a morir, que ya no hay nada que hacerle, pues el paciente se muere. Pero ahí es en donde tú te haces el paciente, o sea, la paciencia, te llenas de paciencia y observas el entorno, te arraigas al momento y tomas decisiones de qué es la estrategia que vas a tener para salvar la vida de ese paciente. Yo creo que esta situación se nos presenta en muchas ocasiones, en momentos difíciles en donde no debemos de correr, primero debemos hacer un alto, hacer una estrategia, hacernos conscientes y después avanzar.
Así es. Así es, sí. Eso es. Y me resuena mucho con lo que nos compartía Patti, con el concepto de serenidad, ¿no? O sea, el tener el temple para poder observar la situación y saber dónde puedes actuar. Fíjate, en un caso de emergencia, de vida o muerte, ¿no? Creo que se vuelve una herramienta muy, muy valiosa. Muy bien, entonces mira, vamos allí. Tenemos las claves de la acción. Ujú. Y también no quiero terminar esto sin hacer un poco de hincapié en lo de los ciclos y los patrones. Ajá. Ya una vez que tenemos establecido cómo podemos accionar, en qué tenemos que estar depositando nuestra atención, cómo poder rescatar ciertos elementos, no perder de vista estos 4 puntos. Ujú. El primero, que la naturaleza es dinámica, todo sigue un ritmo. Ujú. Estamos sujetos a estos ciclos. ¿Se acuerdan que les ponía el ciclo del carbono o todo lo que pasa a nivel biológico, ¿no? Entonces, si está vivo, se mueve. Y si se mueve, lleva un ritmo. Ujú. Lo segundo es que todo se acaba. Ujú. Ahí, de hecho, pudiera parecer más una postura filosófica, esa es más cartesiana, ¿no? Que es, pues todo lleva un principio y un fin. No vamos a tener la misma cosa todo el tiempo. Ujú. Entonces, normalmente, y poniéndolo en cuestión emocional, cuando nosotros nos enojamos, tenemos que tener en cuenta que ese enojo va a pasar en algún momento. Que cuando sentimos desesperados, tristes, desamparados, desubicados, también eso va a pasar. La alegría eh, por fuerza va a desaparecer en algún momento. Ujú. Y el estado de júbilo, la sensación de bienestar. Todo va pasando y todo le da pie a nuevas cosas. O todo se ve afectado por cosas nuevas que ingresan a nuestro sistema. Ujú. Pero al mismo tiempo, todo regresa al equilibrio. Y ahí apelo a las leyes de la física, ¿no? Donde bien dicen que todo lo que sube tiene que bajar. Y mira, eso no es conocimiento nuevo, eso es ya casi raya en el cliché, ¿no? Entonces todo regresa al equilibrio. No hay nada que se pueda salir del orden natural de las cosas. Ujú. Pero hay que tomar en cuenta que el orden natural de las cosas a veces no es el orden que nosotros interpretamos o somos capaces de ver. ¿Sí? Y por último, que existe más diversidad de la que podemos concebir. ¿Por qué les pongo esto? Porque si hay un mensaje que me sea importante dejarles es que la forma en la que tú haces las cosas tiene una razón de ser y tiene su validez por sí mismo. Ujú. Y que no vale la pena invertir nuestra energía en autocensurarnos. Ajá. Creo que esa energía de la censura, si la podemos emplear en comprendernos, es una energía mucho mejor invertida. Ujú. Y también repercute porque en la manera en la que nosotros somos capaces de tratarnos de esa manera, entendiéndonos de manera compasiva, también podemos aportarlo al entorno. Normalmente cuando nosotros vamos desacreditando al otro es porque hemos vivido la desacreditación. Ujú. Entonces va en dos vías. Ujú.
entendámonos para entender el exterior, y dirían los metafísicos, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿no? Y también pongamos en perspectiva cuando somos críticos, o sea, cuando somos víctimas de la censura. Ajá. Cuando un ojo, una lengua externa nos, nos comparte un punto de vista con el que no necesariamente estamos de acuerdo. Ajá. Entonces, pues bueno, esos son 4 puntos bien importantes a mi consideración, ¿no? Con respecto a los ciclos y los patrones. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien quisiera compartir algo? Bueno, les voy a poner la siguiente. Y ya para finalizar, que esto es realmente ya lo último que les voy a compartir de información nueva, ¿no? De información fresquita. Es bien importante que ya entrados en este trabajo tengamos la libertad y tengamos la conciencia, siguiendo con esa misma palabra, de comunicar lo que necesitamos. Ya que estamos logrando entender cómo accionamos, ya que estamos haciendo contacto, como decía Estia, con la parte que no nos es tan agradable o no nos gusta, o que se nos sale de repente, que podamos comunicar lo que necesitamos. Tal vez no la reflexión que nos ha llevado a ello, pero sí lo que se nos va manifestando en el momento. Ujú. Porque a partir de la comunicación empezamos a generar entornos diferentes y más favorables para nosotros mismos. Ujú. Lo siguiente a considerar, ya como puntos finales, es en la medida de lo posible evitar la trampa del ego. Y bueno, si ustedes hacen una búsqueda de las trampas del ego, van a encontrar un montón de opiniones, ¿no? Un montón de información, hay desgloses de 8 puntos, de 12 puntos, de un montón de pensadores que han escrito del ego, pero hablando como trampas, solo les quisiera compartir una, que es lo que nosotros entendemos, lo que nosotros conocemos, no nos hace mejores que el otro. Y para mí esa es la única y la más grande trampa del ego. El considerar que lo que nosotros hemos logrado tendría que entenderlo el prójimo en automático. Ajá. O que está equivocado por ir en una parte diferente del camino. Entonces seamos conscientes de eso. Y mientras más vayamos desarrollando nuestra conciencia, pues más fácil va a ser evitar eso. ¿Alguien quiere hablar? Pues en el punto 1 yo creo que a veces es bien difícil comunicar lo que uno necesita. Y creo que en muchas ocasiones se habla, ¿no? Que es bien importante tener una buena comunicación, tanto en las relaciones personales como en las relaciones laborales, pero la realidad es que no es fácil. No es fácil porque cuando tú expresas lo que necesitas o lo que sientes, bueno, o la gente te lo toma bien o la gente te lo toma muy mal. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Finalmente te vas quedando callado. Y ese quedarte callado a la larga te hace mucho daño porque entonces empiezas a perderte y ya no sabes realmente
y como me pasó a mí finalmente, ¿no? Me perdí, ya no supe en un momento determinado quién era Patricia, ¿no? Y es lo que ya he estado empezando a volver a rescatar. ¿Quién es esa Patricia? Sí, pero la realidad es que la comunicación sí es bien importante. Que no sabemos comunicarnos, sí, pero sí es muy importante. Gracias, Pati. Sí, sí. Mira, no estamos exentos de perdernos en el camino de repente, ¿no? De obviar lo que necesitamos o de dejarlo de lado. Pero lo importante es justo en ese momento en el que entramos en contacto con esa necesidad, saber que tenemos la posibilidad de retomarlo, ¿no? ¿Nos va a costar trabajo? Sí, nos va a costar un montón de trabajo, pero al final vale la pena intentarlo. Ujú. Y el tercer punto que les pongo habla un poquito también de eso, ¿no? O sea, la espiritualidad, la conciencia, el entendimiento no está reservado para un determinado tipo de persona. Todos desde nuestras posiciones, desde nuestras situaciones personales, desde nuestras actividades del día a día, tenemos la posibilidad de llevar una vida en conciencia y enfocada a la sanación. Ujú. Entonces, dejemos un poco la censura de, pues te lo voy a poner un ejemplo tal vez un poco burdo o mundano, ¿no? Pero no necesitamos dejar de ver las noticias, no necesitamos dejar de tomar Coca-Cola, no necesitamos, pues no sé, dejar de salir a divertirnos, volvernos asexuales o cualquier otro tipo de construcción, mm, pues innecesaria, ¿no? Para ser personas conscientes. Podemos tomarlo desde nuestros puntos donde empezamos, desde el no modificar lo que ya estamos haciendo, simplemente observando y viendo qué nos acomoda y qué nos sirve y qué aporta a nuestro entorno y poco a poco empezar a dejar de lado no lo que la gente dice que es correcto o incorrecto, sino lo que nosotros percibimos que está de más y que se vuelve una carga. Ujú. Y por último, bueno, el conocimiento no es una cosa que se quede ahí sentada esperándonos o macerándose por tiempo indefinido, ¿no? Es una cosa viva. Así como nosotros estamos en una experiencia de vida, el conocimiento también, porque el conocimiento es producto de nuestra experiencia. Ujú. Entonces, todo lo que hemos compartido hasta ahorita, todo lo que ustedes ya conocen de sus experiencias previas, todo lo que ustedes se van a encontrar en el camino, ujú, en cuanto a conocimiento, pásenlo por su propio filtro. Apropiénselo y modifíquenlo a como ustedes lo necesitan, porque si no lo hacen, entonces se vuelve dogma, se vuelve doctrina y se vuelve prejuicio. Ujú. Pero en la medida en la que ustedes puedan apropiarse de ese conocimiento, que puedan convertir la información en experiencia, entonces hacen que eso viva y que eso cumpla su objetivo. Ujú. Y bueno, pues realmente hasta aquí es todo lo que tengo para compartirles. No se ha acabado la sesión, ojo. Eh, pero lo que sigue para mí es hacer un ejercicio, cada quien en lo individual. Si lo quieren compartir, estaría padrísimo, pero quiero que hagamos un ejercicio justamente con estas 3 oraciones que les traigo. Ya les compartí una, ya la de la serenidad
ya la revisamos ahorita. Les traigo otras dos que a mí en lo personal me han servido mucho en el camino. Pero la invitación es a tomar cada una de estas oraciones y que cada quien la reescriba en donde tenga, en su computadora, en su celular, en un cuaderno, pero la edite a modo que le guste más, con las palabras que le gusten más, con los conceptos que le gusten más, incorporándole conceptos, eliminándole conceptos, pero que no se quede igual. Ajá. Porque la frase igual ya la tenemos ahí, ya la tenemos en los libros, ya la tenemos en internet, ya nos aparece en todos lados. Ajá. Pero hagamos ese ejercicio no solo con estas 3 frases, sino con todo lo que se nos presente. Empecemos con estas 3. Les voy a compartir esta primera. ¿Alguien ha escuchado esta? Sí. Muy bien. Y esta es de un señor que se llama Fritz Perls, el creador de una corriente que se llama Gestalt, que es también una corriente psicoterapéutica. Y que bueno, en un principio se antojaba más como una doctrina, pero poco a poco se ha vuelto una corriente muy, muy práctica. Entonces, bueno, él lo que pone en su momento es justo esto que se los voy a leer en voz alta. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos y coincidimos, es hermoso. Si no, pocas cosas tenemos que hacer juntos. Tú eres tú y yo soy yo. En un proceso terapéutico, cuando hablamos de individuación, este tipo de pensamiento nos sirve mucho para poder despegarnos de los mensajes que nos han llegado de fuera, de todas estas cargas de las que hablamos. Y como les dije ahorita, la invitación es a parafrasearla, a tomarla como ejercicio y hacerla algo propio. Probablemente no lo vamos a publicar, no la vamos a estar ahí pues mostrando como propia, ¿no? Quédensela para ustedes. ¿Alguien quisiera compartir alguna reflexión a partir de esta frase o del ejercicio que les propongo? Yo te voy a comentar que pienso que habemos muchas personas en esta frase que dices yo soy yo y tú eres tú, que a veces confundimos que la gente que queremos son parte de nosotros, son como si fuéramos nosotros en ellas y ellas en nosotros. Y hacemos un apego patológico donde queremos que se muevan conforme el dominante desea y el otro lo permite, ¿no? Entonces, esto atrofia la relación, hiera a las personas y finalmente terminan desprendiéndose. Cuando en esta hermosa oración que estás presentando, en donde reconoces que yo soy yo y no pertenezco a nadie y tú eres tú y no me perteneces a mí ni a nadie más, y se respeta ese principio, las cosas van muchísimo mejor y sobre todo con la gente que tienes más cerca y que más amas.
Sí, gracias. Y fíjate que hablando de modificaciones, y ahorita con lo que compartes, me estoy acordando que hay una versión de esta que incorpora algo así como yo soy yo, tú eres tú. Falto de amor a mí mismo cuando en el objetivo de cumplir tus expectativas me olvido de las propias. Ajá. ¿Sabes? O sea, incorpora la palabra o el concepto de amor a mí mismo, ¿no? Ujú. Y justo eso es lo que estoy buscando, ¿no? Que cada quien la acomode a como le guste más entenderla. ¿No? Fíjate, y hablas de la perspectiva de la persona que intenta doblegar al otro, ¿no? Y poder ser conscientes de ese rasgo también es bien, bien bonito y bien valioso. Sí, así es. Javi, Sí, a mí me llama una sola frase de esa oración que dice, si en algún punto donde nos encontramos y coincidimos, es hermoso. Yo aquí veo que es en el mundo de la forma, en el mundo de los egos, la separación es muy, pues es muy evidente, porque todo el mundo actúa desde su ego, desde su yo, ¿verdad? De ese yo y de esa sombra y de ese individualismo que nos ha separado de todos, ¿no? Pero hay una idea de que en realidad a todos los humanos tenemos un punto de convergencia y ese punto es el amor, ese punto es cuando dejamos a un lado el ego, cuando dejamos a un lado nuestras expectativas, cuando dejamos a un lado todas nuestras inclinaciones y esa sombra, si hay un punto, yo confío que en la humanidad sí tenemos ese punto, que cuando te llegas a encontrar con el otro, cuando hay amor, o sea, cuando dejas a un lado el ego y cuando eres capaz de respetar y de aceptar y de saber que tú y yo y todos somos uno. O sea, pertenecemos en esencia a un origen y somos luz y somos divinos y somos hermanos y somos hijos de Dios todos y finalmente hay una convergencia que nuestras proyecciones y que en este mundo fractal nos separemos por esos egos, ahí, esa oración está bien cuando nos colocamos ahí en ese mundo dual, en ese mundo de los egos, ¿no? Pero si nos colocamos en un mundo del amor, de la aceptación, del respeto y de los grandes valores, yo creo que sí llegaremos a ser uno. Ese es mi planteamiento en relación a esta oración. Y por supuesto yo la veo válida en el mundo de la forma, ¿no? Pero en el mundo del espíritu, en el mundo de la iluminación, vamos a tener que ser uno. Y la unidad va a ser el amor, lo que nos una. Nada más. y qué bueno, qué bueno, qué bueno que estamos grabando esta sesión, porque eso que acabas de decir a mí me llega a profundo y me gusta mucho. Entonces, lo voy a estar repasando para recordarlo. Muchas gracias. Así. Muy bien. ¿Quieren pasar a la otra? Mira, ya habíamos platicado de esta, pero ahora vamos a ver esta otra parte que no habíamos visto. Ajá. ¿Por qué? Porque eso también, lo que no está en negritas es una modificación de la original, que es esta cortita. Ajá. Y me encontré con esta segunda parte
que originalmente tenía una perspectiva cristiana, pero me tomé el atrevimiento de quitarle las partes que hacían alusión a la religión. Ajá. Pero me gustó mucho esto, ¿no? Que decir, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, aceptando este mundo tal y como es y no como me gustaría que fuera, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida. Ujú. No, no le suena mucho a lo que acaba de compartir Margarita, ¿sí? En el sentido de que al final hay unidad y hay amor, ¿sí? Y hay aceptación. Y se me hace muy curioso cómo al final pone ser razonablemente feliz en esta vida, ¿no? La selección de palabras ahí me causa mucha curiosidad, ¿no? ¿Por qué feliz? Y no solo feliz, sino razonablemente feliz. Eh, para mí en lo personal todavía me da como para reflexionar mucho al respecto, ¿no? Entonces, esa tal vez es tarea que me llevo yo todavía, ¿no? Pero bueno, se las quise compartir justo como lo encontré también para compartirles esa curiosidad, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a esta? Les voy a compartir esta última, que es algo un poquito más larguito, pero esta se llama La Gran Invocación Universal. Se las voy a leer y ahorita me dicen si alguien ya la había visto o escuchado. Y dice, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro en donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan divino en la tierra. Y aquí como detalle podrán ver que Cristo lleva un asterisco. ¿A alguien se le ocurre por qué pudiera hacer eso? Porque quizás hay, para unos es Cristo, para otros es Dios, para otros es divinidad. No sé si podría ser eso. Sí, 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 tiene mucho que ver. De hecho, Cristo como concepto esotérico es más una alusión al entendimiento, ujú, al amor incondicional, que a la persona pues histórica o bíblica. Ujú. Entonces, justamente de eso habla, ¿no? Para, de alguna forma, tomando un concepto católico, cristiano, poder entenderlo desde el mensaje que se da a partir de esa figura y no tanto como la persona física, ¿no? Entonces, bueno, em, estas
estas 3 oraciones, pues se las comparto. Les digo, me gustaría mucho, mucho que pudiéramos hacer ese ejercicio y tal vez como experiencia poder darnos oportunidad de compartirlas en el grupo, nuestras propias versiones. Yo también voy a trabajar en la mía, ¿eh? Se las voy a compartir en los próximos días. También les voy a compartir tanto el documento PDF como esta presentación PowerPoint para que si les gusta algo de lo que contiene, si le encuentran alguna utilidad, lo puedan usar. Ujú. Que todo esto que estamos compartiendo sepan pues que es propiedad de todos nosotros que hemos estado construyendo estas sesiones. ¿Sí? Entonces, pues bueno, básicamente con esto ahora sí doy por terminadas las sesiones de manera formal. Ujú. Nos podemos quedar platicando un ratito si todavía quieren compartir algo. Y pues bueno, yo encantado de escucharles y también de recibir cualquier retroalimentación que les guste aportar. Hola, hola. Oigan, Hola, Brenda. ¿qué tal? Yo tengo una pregunta, me quedé así como, más bien, no es, es como una burbuja de conflicto que tengo de repente. Me gustaría mucho que me ayudaras a conceptualizar. Porque ahorita, por ejemplo, en la segunda oración, alguien mencionaba su interpretación muy bonita, pero ¿cuál es el problema que tenemos con el ego? No entiendo. O sea, ¿por qué el ego es malo? A lo mejor no estoy conceptualizándolo bien, porque hasta donde yo tenía entendido, el ego lo conceptualizamos como el ser, como la percepción de uno mismo. Entonces, ¿cuál es el problema con percibir el mundo desde nuestro punto de vista? Algo así. ¿Pudieras, como no sé, ayudarme a entender cuál es el problema con el ego? ¿Por qué el ego es malo? Porque desde mi punto de vista, si el ego es el ser y la percepción de nosotros mismos, porque el ego no es el destino, porque el ego no es el premio, porque el ego no es como el camino, no entiendo. O sea, ¿qué es lo que está mal ahí? Sí entiendo que le dan una connotación negativa. Lo que no entiendo es por qué. ¿Me pudieras ayudar? A lo mejor no tengo bien claro el concepto y por eso lo estoy tomando así. Ok, mira, yo te voy a compartir lo que yo reflexiono a partir de esto y también si alguien más quiere aportar algo, me gustaría mucho escuchar a los demás. Pero tomando un poquito la palabra, sí quiero hacer una diferencia entre justamente esa parte que mencionas. El ego como tal, entendido desde la psicología, no es malo, porque el ego es el centro. ¿Sí? El ego es el concepto del yo. Ajá. Que es, digamos, la única referencia posible que tenemos con respecto a nuestras interacciones. Entonces, ego como definición de uno mismo, pues no puede ser nada malo, porque somos nosotros. Ujú. Pero muchas Ok, veces... hasta ahí, Sí. no, perdón. Ajá. No, digo, ok, hasta ahí todavía voy como que, siento que tú me agarras de la mano y es como, ok, hasta ahí todavía me queda como claro. Eso sí, sí lo puedo entender, pero entonces, ¿cuándo es? ¿Por qué en la connotación? Porque siento que de repente está como esa connotación negativa. Sí. ¿De dónde viene o qué es lo que, ajá, como, cuándo se distorsiona? Ajá, porque fíjate, cuando el proceso de individuación, ajá, cuando el concepto de ego rebasa o nos nubla el entendimiento, ajá, cuando es lo único que podemos ver, entonces ahí es cuando hablamos de un ego negativo o un ego acrecentado, ¿no? De algo que ya nos está impidiendo avanzar en el camino. O sea, me refiero al camino en nuestras interacciones. ¿No? Entonces, regresando un poco a lo psicológico, no hablaríamos de un mal ego o de un ego crecido, sino de un ego sobrecompensado. Uh-huh. Tus heridas del camino, uh-huh, tus traumas, tus neurosis, te llevan a
sobrecompensar ese ego de una manera, o a manera una de dos, o de perseguir el placer personal o de evitar el dolor, que casi siempre es la segunda, evitar el dolor de una realidad que se nos presenta mucho más cruda u hostil de lo que pudiéramos lidiar. Ujú. Entonces, el ego sobrecompensado es el problema. Te lo voy a compartir en la visión de estos señores que hablan de la toltequidad. Ellos hablan no de ego, sino de importancia personal. Ujú. Entonces, mientras tu importancia personal rebase los objetivos que tienes para con tus planes, ajá, para que rebase tu entendimiento, entonces tu importancia personal te estorba. ¿A qué le llamamos importancia personal? Al decir, yo no merezco que me pase esto. Ajá. Esto es una injusticia. Ujú. O yo no soy capaz de hacer esto. Ujú. Yo me siento poco calificada para hacer esto. Ujú. Eso sería un tema de importancia personal. Ujú. Que en ambos casos, tanto de un lado del espectro como del otro, nos impide funcionar como desearíamos funcionar. Creo que te entiendo un poco más. Creo que ya me diste como un buen norte para seguir ya profundizando por mi cuenta. Entonces, no seré tanto, porque la verdad a mí sí me causaba algo de conflicto decir, oye, ok, pues, si el ego es el ser, es el yo lo que estoy buscando, pues centrarme y mi tranquilidad y mis objetivos y esto y lo otro, pues claro que voy a perseguir mi bienestar. ¿Cómo no va a ser eso justo? ¿Cómo por qué me castigas por tener nada más el punto de vista si, pues, qué otro punto de vista puedo ser? No soy un ser absoluto omnipotente que pueda presenciarse en los demás cuerpos. Pero ya ahora te entiendo que es más enfocado no tanto como al castigarte por ser tú, como por existir, sino más bien actuar a través de como tus problemas y tus pautas, pero ya, o sea, lo que hayas adquirido como, no sé, pues por tu entorno, por tus vivencias, por etcétera. Más bien como la construcción que tienes de ti mismo, no tanto al ser tú. Así es, Brenda. Por ahí me voy a ir más a ahondar, porque sí, ya varias veces que me presento con eso, es como, pues, ¿cuál es el problema del ser? O sea, ¿qué otra, no sé, como qué otra razón de existir tienes si no eres tú? No sé, o sea, como incluso aunque tu objetivo sea dar, ¿cómo puedes dar desde, sí, o sea, no desde ti, pues, cómo puedes dar de un tercer punto de vista? Pero creo que eso me lo aclara mucho, mucho y de verdad es un muy buen norte. Gracias, Alfredo. Ah, qué bueno, Brenda. Muy bien. ¿Alguien más quería compartir algo al respecto? Yo pienso, ese ego sobrecompensado que dices, es cuando la persona siente, y creo que a todos nos ha pasado en alguna ocasión, que estás por encima de todo y de todos, y tu importancia está por encima de todo eso, y cómo es posible que a ti o no te atiendan, o no te den, o no te pongan, o no te sienten en el trono de la vida, porque eres tú. Entonces, esa es la patología del ego desde mi punto de vista, ¿no? Que te hace competir, que te hace creerte muchas veces tan diferente a los demás, que te pone encima de todos los demás. Y finalmente eso te hace sufrir. O sea, no te da felicidad, sino te acerca al sufrimiento. Claro. Y fíjate, sí, ¿no? O sea, esa parte, inconscientemente nos acercamos al sufrimiento.
Sí, porque te frustras que no obtienes lo que quieres. Cuando tu ego está exaltado, quieres tenerlo todo fácilmente sin esfuerzo, por ser tú nada más, o por la posición en la que te tocó nacer, o por tener un título, etcétera, ¿no? Y cuando tus expectativas no se cumplen, hay frustración, hay sufrimiento, hay vacío. Y lo que menos vas a tener es felicidad. Gracias. Gaby, Sí. mira, yo completando lo que acaban de decir, para mí era como que me ayudó a entender qué era el ego, dos frases. Dices, en este mundo, ¿quién eres realmente y quién crees que eres? En realidad, en este mundo, si yo me doy cuenta de quién soy, va a ser una persona muy distinta a quien creo que soy, por mis introyectos, por mis creencias, pero el ego también tiene que ver, creo yo, con un sistema de pensamiento que te separa de los demás, un sistema de pensamiento que pues lo fuimos adquiriendo conforme fuimos creciendo como una propia defensa ante este mundo de ataque y huida, vamos. Nosotros aprendimos una serie de prácticas que porque no entendimos la amabilidad de este mundo, porque no entendimos la parte amorosa de este mundo, sino crecimos en la dualidad y el ego y ese sistema de pensamiento nos ayuda a defendernos y a vivir en este mundo, pero nos ayuda a vivir con la persona que creemos que somos, no lo que realmente somos, que somos figuras de amor, figuras de luz, figuras amorosas. Entonces yo creo que nuestra lucha está ahí, o sea, en descubrir en realidad quién somos y separarnos un poquito de nuestra creencia para reafirmar quiénes somos. Nomás diría hasta ahí. Fíjate que lo que dices me recuerda a otro concepto también sacado de la toltequidad, que se llama el inventario del hombre. Lo ponen así, ya sabes, pues eso es pre-revolución sexual, entonces, pues decían hombre, ¿no? En vez de humanidad o de persona. Pero, pero básicamente lo que quiere decir el inventario es cuando nosotros nacemos, se nos enseña cómo es ser seres humanos. Y eso por fuerza lleva ese proceso de individuación, en donde necesitamos separar lo que es uno y lo que es el exterior. Ajá. La expectativa y lo que nosotros vamos entendiendo como bueno o como malo, o como agresivo o como deseable, es lo que nos va construyendo el concepto del ego y cómo lo vamos utilizando para rechazar o para acercar. Entonces, por ese lado, siempre que hablamos de temas de conocimiento, de conciencia, casi por fuerza se presenta el concepto de desaprendizaje, ¿no? Porque tenemos que deshacernos de nuestra primera instrucción, que fue, a ver, primero establezcamos los límites, sepamos qué va para allá y qué va para acá, y después ahora sí, pasamos por la integración, ¿no? En amor y en conciencia y en unidad. Javi. O sea, distinguir esos dos yos, el yo verdadero y el yo en constructo de este mundo, ¿no? Así es. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Pues entonces
de mi parte no me queda más que agradecerles. Ahora sí, estas 4 sesiones. En lo personal ha sido un proceso que disfruté un montón, que me hizo reflexionar un montón de cosas. Y pues nada, gracias a todos los que han participado, tanto a ustedes que han estado en las sesiones, como pues en este caso a la gente que no tuvo la oportunidad de estar en vivo en la sesión, pero que está también revisando el material, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahora sí que con la ilusión y la esperanza de volver a encontrarnos en este camino, ¿no? De volver a platicar. Y pues nada, gracias. Gracias a Gracias a ti, Javi, que realmente nos hiciste atravesar ese abismo más fácilmente y creo que nos dejas pensando demasiado para buscar más, para seguir en esa búsqueda interminable. Gracias. Gracias. Pasen Gracias. bonita noche. Ya. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, un Muchas placer. gracias. Muchas gracias. Soy Angélica Javier, hermana de Patti. Muchas gracias, Angélica, por acompañarnos, por estar presente y sobre todo, pues, como les decía, por compartir con nosotros todo esto. Muchas gracias, Javi. Soy Gracias, Lucha. Luchita. Gracias. Qué gusto escucharte también, Luchita. Un abrazo. Muchas gracias, Alfredo. Estuvo muy interesante. Gracias, Brenda. También, pues, un placer y nos vemos prontito. Ándale, bye, bye. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por compartir. Gracias, Julie. A ti te voy a ver más pronto. Bueno, buenas noches. Buenas noches.